Ahora sí, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Puma? ¿Todo bien? No te dije licenciado. Muy bien, Perfecto. me alegro mucho. Bueno, ¿cómo estás, Leo? Muy bien. Bueno, Leo, venimos de una instancia siempre importante, como son los sufragios. Y por supuesto, a esto también podemos hacerle lecturas desde el punto de vista antropológico. Sin la menor duda, antropológico, sociológico, politológico. Me voy muy lejos de donde me corresponde, de mi lugar en todo caso, Sí. pero, a ver, como absolutamente toda expresión cultural, como toda práctica social, puede ser analizado, o mejor dicho, podemos hacer preguntas disparadoras desde una perspectiva más o menos antropológica y también hacer comparativas respecto a prácticas diferentes o similares en otras épocas y otros lugares, digamos, de la historia. Ajá. Como bien dijiste, dentro de un Estado democrático contemporáneo, con su diversidad según los países y demás, el proceso electoral es considerado socialmente como el evento vinculado a la participación política. Sí. Si bien hay mucha gente de diferentes perspectivas políticas, teóricas, o sea, diferentes afinidades que se construyen en distintas escalas, desde lo local hasta filiaciones de índole nacional, incluso te diría internacional. Si hablamos, por ejemplo, de las personas con una afiliación política de corte marxista, más allá de que puedan existir, por ejemplo, partidos a nivel local, nacional, hay una identidad que atraviesa estas fronteras estatales y genera formas identitarias o prácticas, tendencias y formas de concebir lo político que son de alguna manera globales. Pero, sin la menor duda, como decías, a nivel local, es como el evento donde la gente en su mayoría, o por lo menos eso es lo que se nos construye, o por lo menos lo que se nos enseña, que es el momento en el cual realmente vamos a participar políticamente. Esta participación política va a significar, en general, en el Estado moderno, entregar la responsabilidad a otro conjunto de personas para que tomen decisiones en nuestro nombre. Sí. Entonces ahí pasa la idea de la representatividad. Hay alguien al cual yo le entrego el poder, o sea, el poder en términos de la decisión de hacer algo, que hipotéticamente va a responder a mis intereses. Básicamente esa es la base de la promesa de campaña. Claro. Esa es la base de la promesa de campaña. Todos los partidos políticos, con mayor o menor presupuesto, en primera instancia, ¿qué es lo que van a hacer? Largar su rostro al mundo y a hablar diciendo, explicitando desde qué lugar, desde qué marco teórico, ideológico, de alguna manera, se está expresando, y prometer ciertas cuestiones prácticas, concretas, que van a significar o que deberían redundar en el beneficio de alguien, que deberían redundar en el beneficio de un sector. La mayoría de la gente piensa que cuando se elige un representante siempre está la idea detrás de que sea alguien que beneficie a todos o que tenga la intencionalidad de hacer eso. Pero en términos sociales eso es bastante extraño. La mayoría de la gente... Tenemos distintos intereses. No solamente eso, sino que también prima por detrás los intereses personales. Normalmente tendemos a extrapolar que los intereses de todos van a coincidir con los míos. Entonces eso es lo que va a disparar además un montón de discusiones respecto a si la perspectiva política de uno u otro candidato es más incluyente o excluyente, la idea de trabaja para los ricos o no, gobierna para los pobres, según esta forma de discurso. Lo que está de alguna manera demostrado, y esto es triste, y lo podemos ver hoy por hoy en ciertos filósofos, digamos, del discurso político, como por ejemplo el famoso ecuatoriano Durán Barba, que es asesor de imagen de alguna manera del gobierno actual, del gobierno nacional actual, donde casi de una forma maquiavélica él expresa las formas y las técnicas para convencer al electorado de votar a alguien y que no tienen absolutamente nada que ver con las propuestas concretas que se dan, con números
que uno diría, bueno, acá me mostró Claro. que mejoró, qué sé yo, que bajó la inflación, que mejoraron los bla, 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 bla. No les interesan ese tipo de cosas, sino que tienen que ver con cómo se presentan al público. Claro, ¿qué es lo que vendo? ¿Qué es lo que vendo? Y si genera ciertas dosis de alguna manera de simpatía Bueno, en cierto a ver, sector. esto no es hacer política, pero digo, haciendo un análisis rápido de la situación. Sí. Yo me acuerdo que el actual presidente, Mauricio Macri, había arrancado con una propuesta de gobierno, con una plataforma de propuestas para si asumiría la presidencia, de un estilo. Cuando los números no le fueron favorables, cambió inmediatamente, pero radicalmente, del día a la noche, todo el discurso y dijo exactamente lo contrario. Y cuando asumió, volvió a lo primero que había dicho. Lo que le dio la posibilidad de llegar al gobierno, la segunda instancia. Exactamente. Y en todo caso, en esta instancia, no le achaquemos todas las culpas, entre comillas, a él o a esta gestión, sino que es una práctica que es normal en absolutamente cualquier gobierno y en cualquier político. Dentro del sistema, particularmente en el contexto argentino, por ejemplo, no existe ninguna herramienta para cuestionar o para controlar que lo que es promesa de campaña tenga que ser sí o sí algo que se cumpla. Claro. O sea, es como que todos ya naturalmente sabemos, naturalmente entre comillas sabemos, que una promesa no necesariamente va a ser reflejo de una gestión. Claro. Eso ya lo tenemos completamente aceptado. Entonces... A ver, espere Farilú, porque no entiendo, alumno Farilú. O sea que yo voto al que le creo un poco más. O sea, al que considero que me miente menos. No necesariamente, en general, y lo que en general se está viendo, y lo que incluso este mismo vendedor de marketing político expresa, es que en realidad lo que se vota es lo que a la gente mayor simpatía de alguna manera le produce. Claro. O sea, ni siquiera es una confianza racional en términos de es el que me miente menos o el que me da propuestas más claras, Sí. sino el que de alguna manera genera mayor empatía. Bueno, no es casualidad que las fotos, los afiches sean todos sonrientes. Por supuesto, por supuesto. Nunca genera confianza a alguien que sale en la foto con cara de malo, por decirlo Claro. así de alguna manera. Pero va más allá de eso, o sea, esta idea de la representatividad tiene esta trampa que es justamente delegar, ya no es delegar, es entregar la responsabilidad de la solución o de la administración de nuestros asuntos, tanto a nivel personal como local, comunitario, a un grupo de personas que además a lo largo del tiempo suele ser muy repetido. Hay una idea dentro de la democracia de que el poder va rotando, de que cualquiera tiene la posibilidad de entrar a ocupar ese tipo de cargos, y en realidad eso es bastante mentiroso. Seguro. En términos prácticos, más allá de que no hay nada que prohíba que vos puedas ser candidato a algo y entrar para representar a un grupo de personas, sí. En realidad está bastante cortado y circunscripto a gente que tiene recursos, sobre todo económicos, como para poder movilizar un capital grande, claro, para convencer justamente a la gente. Pero bueno, el problema más allá de todos estos detalles tiene que ver con cómo, o sea, si realmente están representando a alguien y sobre todo en términos de si es posible que creamos que eso es representatividad, si en realidad no hay ningún tipo de mecanismo, en nuestra sociedad en particular, de control respecto a que eso que se prometió se tiene que cumplir. Alguna vez habíamos hablado de comunidades más pequeñas, que sé yo, grupos, por ejemplo, de los cazadores-recolectores amazónicos. La antropología describe a la gente que ocupa lugares de alguna manera de autoridad, no diría de poder, de autoridad, que ellos cargan con la desgracia del guerrero. Así lo nombran algunos antropólogos. ¿Por qué? Porque normalmente se le delega ciertas responsabilidades o se le carga ciertos pesos sociales para solucionar conflictos, como para ser el que dirige una salida de caza porque es el mejor cazador y cosas así por el estilo, al que más dotado está, digamos, dotado en términos de que es el que más sabe, el que mejor maneja, no algo natural, no algo que ya nació con eso, sino simplemente que, bueno, es el que mejor preparado está para llevar a cabo esa tarea. Pero normalmente esa persona, todo lo que hace, de ninguna manera puede servir para su beneficio. Si es el mejor cazador y mata a un gran animal que puede dar de comer a todo el pueblo, se reparte entre todo el pueblo y normalmente incluso no queda nada para él o ella. Claro. Esa es la desgracia del guerrero. Tiene
digamos, tiene la autoridad, pero esa autoridad no tiene la responsabilidad. Tiene una responsabilidad, o sea, tiene una autoridad Sí. porque le van a hacer caso, porque consideran que es válida Sí, sí. su opinión, su decisión, pero no se refleja de ninguna manera en una autoridad coercitiva ni en un beneficio de tipo personal. Todo lo contrario, incluso es lo contrario. Claro. O sea, incluso le funciona mal. La cuestión es que en nuestra sociedad eso no está pasando, y a lo largo de el mundo, por ejemplo, lo que vemos, y eso había, no sé si ya habrán pasado alguna de las placas, unos números estadísticos respecto a qué pasa con los que no se sienten representados o directamente no participan de este mecanismo de toma de decisiones o de delegación de la responsabilidad, que es lo que normalmente se considera como el abstencionismo electoral. Acá, por ejemplo, en esta primera tenemos una placa con los países, esto es del 2014, lo anterior, Sí. con los países que tienen menos abstención en el mundo, o sea, donde la gente más participa democráticamente. Después de eso, tenemos países donde votar es obligatorio y donde votar no es obligatorio. Sí. Acá, por ejemplo, está la tabla de los países con mayor cantidad de abstención, gente que no va a votar, en lugares donde El no voto- están donde es obligados, voluntario, donde donde no es es voluntario. Y por Perfecto. ejemplo, mira, acá en América del Sur tenés en primer lugar Chile. Sí. Es donde la mayor cantidad de la población del país no vota. En el caso de la siguiente placa, nos muestra los países donde el voto es obligatorio, Sí. y así todo, altísimos porcentajes de la población deciden no ir a ejercerlo. Claro. En este caso, Argentina se encuentra en noveno lugar en el mundo. O sea, somos el noveno país en el mundo con Altísimo. mayor abstención electoral. Altísimo. No es casualidad que uno de los primeros datos que uno va pasando cuando informa es la cantidad, el porcentaje de votantes que hubo. Exactamente, pero es algo que, por ejemplo, no se tiene en cuenta a la hora de calcular los porcentajes al decir fulanito ganó con un tanto por ciento. Un tanto por ciento de lo que votaron. Claro, es un tanto por ciento de los que asistieron a las urnas. Se descuenta el voto en blanco, se descuenta la impugnación, pero todos los demás votos que te quedan, de ahí se hace el fraccionamiento y se dice ganó por un 43%, por darte Sí. un ejemplo. Que en realidad no es tal, porque tenemos que sumarle toda la gente que no fue a votar, que es un número bastante grande. En forma histórica, acá en Argentina, a nivel nacional, el porcentaje de abstención, considerando que además es obligatorio, se supone que al que no vota se le aplica una multa Sí. y demás, históricamente ronda en los 25-28% de la población. Haciendo un cálculo a la población actual, unos 44 millones de habitantes, significa que alrededor de 8 millones de personas en edad de voto obligatorio, o sea, entre los 18 y los 70 años, Sí. por algún motivo deciden no hacerlo. Y en el caso particular, en estas últimas elecciones se redujo un 4% a nivel nacional, fue un 24%, quizás todo el proceso que hubo mediático antes y las discusiones que hubieron en relación al tema de Santiago Maldonado y otros temas, hicieron que mucha gente haya decidido, o un grupo de esa gente haya decidido, no, esta vez necesito ir a participar por algo. Sí. Pero en el caso particular de Catamarca, los niveles se dispararon. En Catamarca, sumando los números de abstención fueron del 32% en toda la provincia. Más los votos en blanco y los votos anulados llegaron al 35-36% de gente que no se siente representada Claro. por nadie Sí. o que decidió no elegir a nadie. Es un porcentaje altísimo y cuando vos lo incluís a eso en las estadísticas generales, significa que en realidad la primera fuerza fue el voto a nadie, Claro. ese voto a nadie. Lo que en realidad nos tiene que llevar a pensar, porque eso es como que de alguna manera parece que no cambia nada. Siempre hay discusiones entre la gente, no, hay que ir a votar porque si no vas a dejar que otros ganen, los otros que dicen, no, yo no voto porque no voy a validar este sistema, porque yo no considero que esta forma de representatividad signifique que realmente está cumpliendo con mis expectativas sociales. Claro, a ver, el tema es así. Si la gente no quiso sentirse representada porque no fue a votar,
voto en blanco o voto nulo, estamos hablando de un 38%. De un 35% de un dentro de la provincia de Catamarca. O sea que es un 65% el que sí votó. Sí. Y el que ganó, gana con un 40% de eso aproximadamente, ¿no? De ese porcentaje. De ese 65 o sea que quedó... de ese 65. O sea que estamos hablando que es mucho menos lo que... El que ganó... El que ganó tiene son menos cantidad de gente que los que no votó. Que los que no quisieron participar. Exactamente. Mira vos. La cuestión es esta, Bien. y ahí viene la pregunta que podríamos hacernos y que en realidad no hay una respuesta, porque no hay trabajos hechos por lo menos a nivel local y además de que es algo... O sea, estos porcentajes son muy nuevos, que Sí. tienen que ver con el que es necesario averiguar por qué. Ujú. Y es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, como individuos, como sociedad, como colectivo, nuestros vecinos, en el barrio y demás, pero también sobre todo, que en este contexto son los más interesados, es los políticos profesionales. O sea, Claro. la gente que se dedica, vive de esto y ocupa cargos que nos representan, entre comillas. Claro. Porque de alguna manera, y eso pasa en absolutamente todas las sociedades, hay momentos que son de crisis de representatividad. Así como hay sociedades, como en este caso de lo que te contaba de los pueblos del Amazonas, donde la representatividad no existe. Bien. Existen otras formas de organización que se vinculan a formas de democracia directa, Claro. a lo que se llama democracia participativa, Asamblea. la sí. asamblea, lo delegativo. Seguro. El problema en este contexto es que como queda por fuera este porcentaje, en realidad es gente que no se la incluye en la participación política. Y en primera instancia habría que empezar a no solo preguntarnos por qué la gente no fue a votar, sino además empezar a pensar cómo esa gente que no vota se vea reflejada en este proceso de toma de decisiones, porque no están incluidas en el juego. Perfecto. Realmente muy pero muy claro, Leo, para reflexionar, para pensarlo, ¿no? A veces lo que ya lo tomamos como natural está asignado de estas trampas permanentes del mismo sistema. Bueno, un placer, te veo la otra semana. Por supuesto. Gracias por haberme dado un solo mate, con lo cual mantengo la dieta intacta. Pero me parece perfecto. Un Te solo doy mate ahora distinto. otro fuera de cámara. Bueno, mientras... no se diga, ¿no? Muy bien, vamos a una pausita, 2 minutos, ya volvemos.